Muy buenos días. Bendiciones. Bienvenidos. Amén. Vamos a disponernos, iglesia, a recibir la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón a través de la palabra y de la adoración a nuestro Señor. Le rendimos cultos racionales al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Aquí, Señor, en medio de la congregación, Señor de los santos, Señor, Dios de los cielos y de la tierra, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, honor, gloria a ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, Señor, dándote gracias, Señor, porque la salvación viene de ti, Señor, y la salvación es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, que es el pan nuestro de cada día, Señor, donde ella misma nos dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Venimos a recibir el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, Señor. El alimento, Señor, Dios de los cielos y de la tierra, Señor, que nos hace, Señor, permanecer en el camino de santificación, porque no hay otro camino fuera de ti, mi Cristo. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Tú eres la vida de los hombres, como dice Génesis y como dice Juan, capítulo 1. Que tú eres la luz y la vida de los hombres. Aquí estamos reconociendo, Señor, en la unidad del Espíritu que te necesitamos, Señor, que dependemos de ti, que somos pámpanos que dependen de ti, que necesitamos permanecer en la vid verdadera, en tu amor, Señor. Es en tu amor, ese amor que todo lo soporta, Señor. Es en ese amor donde somos sostenidos, Dios de los cielos y de la tierra, reconociendo que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Gracias, Padre, porque como dice, Señor, Apocalipsis, Señor, capítulo 2, Señor, tenías algo en contra de la iglesia de Éfeso y era que había dejado su primer amor. Señor, nos estás haciendo recordar, Señor, nos estás haciendo volver al primer amor, Señor. Tu palabra dice en primera de Juan capítulo 4 que el amor es de Dios, no es de los hombres. Que si hay amor en nuestro corazón es porque ha sido derramado por tu Espíritu, revelándonos tu gracia, tu amor, a través, Señor, de la obra, Señor, con tu Hijo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Porque el Espíritu de gracia nos revela, Señor, de qué manera tú nos has amado, Señor. Nos amaste, Señor, Dios de los cielos, dándonos el unigénito, Señor, el primogénito, el primero, el último, el alfa, el omega, Señor. Tú nos diste a tu Hijo por amor, Señor, para que ninguno perezca, sino que todo el que crea en Él, Señor, proceda al arrepentimiento, Señor, que ninguno perezca, y que has sido paciente hasta hoy, Señor, esperando, Señor, que se arrepientan los corazones para que no perezcan, Señor, porque ciertamente hay un Seol, Señor. Hay vida eterna en ti, Señor, pero a todos los que te rechazaron, más a los que no le recibieron, Señor. Aquellos, Señor, oh Padre de la gloria, Señor. Dice tu palabra que solamente, Señor, hay vida en Cristo. Dice tu palabra, Señor, en Juan capítulo 3, Señor, que hay quienes aborrecieron el amor, aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Oh Padre de la gloria, Señor, hoy te pedimos, Dios santo, Señor, que nuestros ojos, Señor, estén abiertos, Señor. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para ver, Señor, para seguir viendo al autor y consumador de la fe, al autor del amor, que es tu Hijo, Señor. Oh Dios de los cielos y de la tierra, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que prosigamos camino a la meta, Señor, porque hay una carrera que correr, una batalla que pelear y una fe que guardar, Señor, y solamente permaneciendo en tu palabra, Señor, que es donde nos revela, Señor, por el Espíritu, Señor, tu amor, que es aquí donde tenemos que permanecer para ser verdaderamente libres, Señor, que es aquí en la vid, Señor, donde debemos permanecer, Señor, Dios de los cielos y de la tierra, porque es ahí donde damos fruto, abundante fruto, Señor, para poderte glorificar a ti, Señor. Padre, permanecer, Señor, Dios de los cielos, Señor, en la luz, para que no caminemos ni andemos en oscuridad, Señor, porque tú fuiste el que abriste nuestros ojos, Señor. Tú fuiste, Señor, el que abriste nuestros oídos, Señor, el que, Señor, ha circuncidado nuestro corazón, Dios de los cielos, para que reconozcamos que necesitamos un corazón de carne y aborrecer el corazón de piedra, Señor, que sane esa naturaleza que quiere hacer su propia voluntad. Un corazón que te resiste, Señor, oh Padre de la gloria, que no quiere nada contigo, Dios, que es necesario tener este corazón que solamente es en Cristo el que nos da una nueva vida, Señor, una nueva naturaleza, tu naturaleza, Padre, a tu imagen, a tu semejanza, Dios.
un corazón conforme al tuyo, como hablas en tu palabra, que era el corazón de David, Señor. Que necesitamos, Dios de los cielos y de la tierra, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, oh Padre Santo, y nadie te puede amar si el amor de Dios no es revelado, Señor. Que todos quieren un encuentro contigo sobrenatural, pero hay que encontrarse con el Espíritu de gracia, como dice Zacarías, Señor. Y me verán a mí, a quien traspasaron sus pecados, y llorarán como quien lloran por el unigénito, el primogénito. Entonces ahí veremos, Señor, cuál es tu amor para con nosotros, Señor, que enviaste a tu Hijo para que padeciera, Señor, para que tomara nuestro lugar, Dios de los cielos y de la tierra. Que podamos entender, Dios eterno, Señor, que tú nos has dado, Señor, tu amor, todo tu amor, Señor, tu Hijo, Señor, que toda la plenitud está en Él, Señor. Que tú nos estás llamando a vida eterna juntamente contigo, que nos estás llamando, Señor, para permanecer en tu amor, ese primer amor que es tu Hijo. Él es el primer amor. Han dejado el primer amor, dice la palabra de Dios, y creemos que hemos dejado obras, que hemos dejado de hacer ciertas cosas, Señor. Y el dejar el primer amor es dejar a tu Hijo. Él es el primer amor, Señor. Él es el primer amor, Señor. Dejarle a Él, Señor. Dejarle a Él es dejarte a ti. Tu palabra dice, Dios de los cielos y de la tierra, Señor Dios eterno, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos, Señor, el mundo por medio del amor, por medio de Cristo. Hemos creído que el amor viene del corazón humano y no es cierto, Señor. Dice que el amor es de Dios y el amor que es de Dios es Cristo. Él es el primer amor. Dejar a Cristo, dejar tu palabra es dejar el primer amor, Señor. Es por medio de Él, Señor. Él es el sí, Él es el amén. Él es así sea. Es en Él que se cumple esta palabra en cada uno de nosotros. Dejarlo a Él, Señor, es convertirnos en pámpanos que se secan, Señor. Padre de la gloria, que no olvidemos tu primer amor. Nadie te puede amar, Señor, si no conoce primero tu amor. La palabra de Dios dice, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Ese es el primer amor que nos revelas en esta mañana, Dios. El primer amor es Cristo. Dejar el primer amor es dejar tu Hijo. Dejar la palabra y enfocarnos solo en obras, Señor. Obras muertas que nos salvan. El primer amor es el que salva, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tenernos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por recordarnos y abrir los ojos de nuestro entendimiento para decirte gracias por el primer amor, Señor. Hemos creído, Señor, que te podemos amar. Sin Él o alejado de Él, ni siquiera podemos amarte a ti ni amar al prójimo, Dios. Gracias por el primer amor. Gracias por decirnos, Señor, que todo proviene de ti para la gloria tuya, Señor. Que los méritos son de Cristo. Él es el primer amor. Si has dejado, hermano o hermana, el primer amor, abrázalo en esta mañana. Vuelve al primer amor. Hemos querido volver a nuestras obras, hacer lo que hacíamos al principio, pero con quien nos encontramos fue con el primer amor. De ahí partió todo. El fundamento es el amor de Dios, Cristo Jesús. Hemos querido agradar a Dios, cuando el que agrada, Padre, es el Hijo en nosotros, el primer amor. Que nuestra alma se ligue a Él, que nuestra alma, iglesia, se ligue a Él y seamos uno solo con Él. Como Él es uno solo con el Padre, así seamos uno solo como el cuerpo de Cristo, aferrados al primer amor. Tú nos has amado, Dios. Hay que volver la mira, como dice Hebreos 12, a la cruz, Señor. Hay que volver la mira, Señor, a tu Hijo. El que se desvía, Señor, el que deja de ver a tu Hijo, Dios de los cielos y de la tierra, deja el primer amor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor.
Dice la bendita palabra de Dios, pueden tomar asiento, gloria al Señor. Y quiero que iniciemos con Primera de Samuel. Durante mucho tiempo he escuchado a muchas personas querer interpretar esa porción de las Escrituras y hay quienes las han adulterado. Y es un amor que había entre Jonatán y David. Aún interpretaban que era un amor entre hombres, diciendo que es mayor el amor entre una pareja como hombres que entre hombre y mujer. Yo todo eso lo llegué a escuchar. Y uno decía, ¿cómo es que David y Jonatán se amaban de esta manera? Y para ahora que el Señor nos está revelando el primer amor, durante mucho tiempo hemos querido nosotros volver al primer amor. Y el Señor lo revela en esta mañana. Cristo es el primer amor. Vuelve a tu primer amor, vuelve a Cristo, vuelve a la fuente, vuelve a la vida. Y Él nos trae a que recordemos esto, porque hemos querido amarlo, pero el hombre no tiene la capacidad. Solo amamos a Dios cuando Cristo está en nuestro corazón. Y leía yo esta porción de las Escrituras, Primera de Samuel capítulo 18, dice, el pacto de Jonatán y David, en tu nombre Padre, en el nombre de tu Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Espíritu de verdad, llévanos a toda verdad, te lo pedimos. Amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David estaba hablando con Saúl. Venía de vencer a Goliat. Y Saúl le pregunta a David, ¿quién es él? Y le dice en el capítulo 17, verso 58, y le dijo, Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de vuestro siervo Isaí de Belén. Y sabemos que David mostraba una sombra de quién había de ser Cristo. Amén. Una sombra como lo fue José, como lo fue Josué, como lo fue Moisés. Todos ellos manifestaban parte de la naturaleza de Cristo, porque Cristo es la naturaleza de Dios. La valentía, en otros la fidelidad. Cuando tú escudriñas las Escrituras en el Antiguo Testamento, todos tienen una característica de Cristo, pero la plenitud es Cristo. Él lo es todo y en todos nosotros. Amén. Entonces, David le responde hacia Saúl y dice que aconteció cuando hubo acabado de hablar con Saúl David, el alma de Jonatán, que era el hijo de Saúl, quedó ligada con la de David, el alma ligada. Y hemos escuchado también de las ligaduras, de impiedad y todas esas cosas que también las tinieblas hacen, que se liguen. ¿Cómo se puede ligar un alma con la otra? Con la falta de perdón, con las raíces de amargura. Cuando tú no perdonas a alguien, tu alma se liga a esa otra persona. Y son cosas que desconoce el Hijo de Dios. Por eso el perdón es tan necesario. A veces creemos, es que yo no perdono porque no lo merece. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Pero cuando tú perdonas a una persona, tu alma se está desligando de la otra. Cuando las raíces de amargura y todas aquellas cosas que Cristo vino a cortar desde la raíz. Hay cosas malas que ligan las almas, pero dice que aquí algo ligó el alma de David y Jonatán, fue el amor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra alma se ligue a Él, a través de Cristo, de su amor. Que nuestra alma es eterna y es de Él. El alma de nosotros es eterna. Y el Señor quiere que nuestra alma esté ligada a Él. Y no hay otra manera que el alma, este pámpano, se ligue a Dios, si no es a través de Cristo, de la vid verdadera. Pasó algo especial con Jonatán y David. Y debería pasar con nosotros. Cuando el Padre nos habla de su amor y que es a través de Cristo, todo aquel que cree el alma se liga a Él. Y es imposible que alguien que se encuentre con el Espíritu de gracia quiera desligarse de Él. Sabe que se muere. Sabe que agoniza. Sabe que sin Él o alejado de Él nada puede hacer. ¿Por qué? Porque está ligada. Por eso vemos personas que están desligadas. ¿Por qué? Porque su alma, ¿dónde está ligada? En el mundo.
Todo lo que piensan, todo lo que quieren está al mundo. Y Cristo es el que nos liga, este pámpano aferrado. Esta carne quiere lo del mundo, pero es el alma la que se tiene que ligar a Él. Por eso David, a través de los salmos, dice: alma mía, adóralo, alábale. Él es tu Salvador. Porque ahorita nos vamos a leer donde el Señor dice: ustedes no son, nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Él, somos de Dios. Entonces dice que aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y para poder entender esta parte y esta porción de las Escrituras, que el Señor dice aquí que David y Jonatán se amaron tanto como a sí mismos, ese es el amor que el Señor quiere que tengamos. No hay mayor amor que el del amigo que el amigo que da la vida por su amigo. ¿Cómo te ligas? ¿Cómo se liga tu alma a Cristo cuando tú sabes que Él dio la vida por ti? No hay otra manera. El alma no se va a ligar, porque así como le piden cosas naturales y materiales al Señor, así a veces creen que es el mundo, que fue el amigo, que fue el trabajo, que fueron sus fuerzas, que fue su inteligencia. Pero cuando tú sabes que todo te lo dio Dios a través de Cristo, tu alma se liga a Él. Tu alma se liga al Señor. Dice que lo amó como a sí mismo. ¿Cómo quiere el Señor según Juan? San Juan capítulo 15, que hagamos. Que no solamente amemos a Dios, porque dice: tú y yo no podemos amar de esa manera. Que el amor de Dios es derramado por el Espíritu en nuestro corazón. Y cuando el Espíritu de gracia se derrama, lo primero que te muestra, te convence de pecado. ¿Por qué te tiene que convencer de pecado? Para que puedas ver el amor de Dios por ti. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Un alma que no está convencida de pecado es un alma que no le va a amar, porque cree que todo lo que tiene y lo que es depende de sí mismo, de su capacidad. Todavía está reinando el yo, todavía hay una corona en el ego, en el orgullo y la soberbia, que fue lo que Satanás injertó en cada hombre. Te convence de pecado. ¿Para qué? Para poder revelar la gracia que de tal manera Dios amó al mundo, para que ninguno de nosotros se perdiera, sino que creyéramos en Él, para no perdernos, sino tener vida eterna. El hombre cree que tiene vida eterna porque le da de comer a los pobres, porque es buen papá, porque es buena mamá, porque es buen hijo. Cuando tú hablas con las personas y dices que yo soy buena hija, yo soy buen esposo, yo soy buena esposa. Puede ser buena esposa, pero es mala hija. Puede ser buena esposa y buena hija, pero es mala madre. Siempre hay algo, ¿me entienden? Porque el árbol de la ciencia y del mal tiene cosas buenas y cosas malas. El único perfecto es Cristo. Y el Señor quiere que todos entremos por medio del camino y la única puerta, que es Cristo. Ninguno va a entrar por sus obras, porque hay un libro que se llama en Malaquías, el Señor le llama el libro de las obras, que se escribe todo lo bueno y todo lo malo, y que en aquel día saldrá a la luz lo bueno y lo malo, porque querremos justificarnos por ciertas obras buenas, pero saldrá a la luz también las malas. Por eso el árbol bueno es Él, y nadie puede dar un buen fruto. Hay personas que tienen buenas acciones, aún pueden tener buenas intenciones, pero salen las obras malas también. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ninguno es perfecto, ni tú ni yo, ninguno. Que durante mucho tiempo quisimos mostrar una perfección a causa de la religión y la túnica de fariseos. Pero todos los que estamos aquí tuvimos y tenemos la necesidad de Cristo. Todos. Una nueva vida. El Señor quiere una ¿qué? Nueva vida en cada uno de nosotros. Nueva vida. Y esta nueva vida no está porque tú y yo queramos cambiar. Esta nueva vida está por el poder que hay mediante la fe en el amor de Dios, en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da esta nueva vida a través de la fe en Cristo, no por obras muertas. Porque muchos hicieron milagros, sanaron enfermos, muchos. Y le decían: Señor, Señor. Pero no entrarán, porque sus obras serán malas. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Necesitamos la nueva vida que solamente es en Cristo. ¿De qué nos está hablando el Señor hoy? Que volviéramos a su primer amor. Yo lo intenté, iglesia, y lloré y gemí.
Yo le decía, entonces hablaba con una de mis hermanas con la que yo empecé las primeras obras, volvamos a orar como orábamos antes. Nos encerrábamos a orar y a orar y a orar, y ciertamente había manifestaciones preciosas del Espíritu. Entonces hace poco le dije, volvamos a ayunar, volvamos a orar, volvamos a esas primeras obras. Y el Señor me dijo, ¿ustedes creen que las primeras obras son de ustedes? La obra la hice soy yo. Y hoy nos hace entender el Señor que el primer amor no son nuestras obras, que el primer amor es Cristo, que fue con el que nos encontramos. Vuelve a tu primer amor, vuelve a Cristo. Tú y yo menguamos porque nos alejamos de Él. Tú y yo menguamos porque empezamos con una vida religiosa de apariencia, llena de obras, pero sin amor, porque el amor se manifiesta en nosotros por Cristo. Él es el amor de Dios. ¿No es hermoso lo que el Señor nos habla en esta mañana? ¿Cuántos? ¿Y saben qué? Esto trae ¿qué? Se va todo peso y todo yugo, toda apariencia. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana? Que recuerda que no es el hombre que se para aquí, es la misericordia de Dios que nos quiere hablar en esta mañana. Volvamos a Él, que nuestro corazón vuelva a Cristo. Y en Hebreos capítulo 12 dice muy claro que volvamos nuestra mirada al autor y consumador de la fe, que nos despojemos de todo peso y de todo pecado. Porque cuando tú quieres volver a agradar a Dios en tus fuerzas y en mis fuerzas, no podemos. Por eso la frustración. Vuelve a Él, vuelve a la gracia. Bastémonos de la gracia del Señor. Y no solamente la gracia es para ir, Señor, aquí vuelvo para que me perdones y seguir en esa condición. La gracia no solamente es el poder de perdonarte, sino el poder de levantarte. Porque no solamente Cristo tuvo poder para morir en la cruz. Él nadie le quitó la vida, Él la dio por amor. Ese es el poder del amor, la dio por amor, nadie me la quita, yo la doy por mis ovejas. Entonces no solamente tuvo poder en la cruz, sino poder en la resurrección. En la cruz venció el pecado, pero a través de la resurrección venció la muerte. Y ciertamente cuando estamos en esta condición nos sentimos mal, nos sentimos muertos, sentimos que nada podemos hacer, que no hay fuerza, que no podemos. Pero llega Él, dice el mismo Espíritu, que me levantó a mí, te levanta a ti. Y esto es por fe. Es por fe. ¿Saben por qué muchos no se pueden levantar hasta ahora? Porque buscan en sí mismos ese poder. El poder está en el amor de Dios, en su Hijo. Vuelta la mirada en el autor y consumador de la fe. Vuelvan la mirada a Él. Porque ninguno de nosotros ha sufrido hasta la cruz, hasta la sangre como Él lo hizo. Tú y yo tenemos padecimientos, pero cuando volvemos la mirada a Cristo, vemos cada herida que Él tiene fue por amor. Él no fue traspasado por sus pecados, sino por los míos. Entonces ahí entiende la gracia, hay que entenderla, y no la entendemos con sabiduría terrenal, animal y diabólica. La entendemos con esa sabiduría que viene de lo alto, que es revelada por Dios mediante su Espíritu, para los que le, ¿qué? Aman. Exacto, ahí está el poder. En el amor. Vencemos el mundo por medio de aquel que nos amó. Es en el amor donde está el poder. No el amor porque nosotros idealizamos el amor como el amor carnal. El amor de Dios no es así. El amor de Dios te levanta. Pero Señor, ¿por qué te levanto? Por amor. La naturaleza, la esencia de Él es amar. Así le hayamos fallado. Dice, aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. Pero recordemos que esa fidelidad de Dios no se abusa de ella. No se abusa del amor. Porque la puerta se cerrará en algún día. Se cerrará, iglesia. ¿Y qué le diremos? Señor, es que tú me amaste, sí, pero Él dice que para los que le aman es lo que, cosa que no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre. Está preparada para los que le amamos. Y nosotros le amamos porque volvemos los ojos a su amor, a Cristo Jesús. Hoy el mensaje del Señor está siendo muy claro. Y el que tenga oídos oiga lo que el Señor está diciendo. Porque son nuestras obras. Y en nuestras obras hay todo. Hay culpa, hay enojo, hay apariencia y muchas cosas. Y el Señor dice, despójense de todo ese peso. Las obras muertas pesan. Tenemos que volver tú y yo. Si todos volvemos al primer amor, estaremos en un mismo sentir. Si seremos el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Dependemos del Señor. Entonces dice, aconteció, vuelvo y lo leo. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor esperaría cuando nosotros escuchamos de su amor. Que nuestra alma se ligue a quien, a Cristo. A entender que así como esta amistad que había con Jonatán y David, así debe ser con Cristo. Él es nuestro amigo. Él es nuestro hermano mayor. Él es
nuestro consolador, Él es nuestra roca, que así deberíamos verlo nosotros a Él, pero ¿cuántos no lo ven a Él así? El alma de Jonatán y David se ligó, como a sí mismo se amaron. ¿Ama a tu prójimo? Nadie puede amar al prójimo como a sí mismo si el amor de Dios no está en él. Hemos querido amar al prójimo, pero lo hemos querido amar a nuestra manera. Y nuestra manera es escasa. El amor perfecto, le llaman las Escrituras, el perfecto amor. En 1 Corintios 13 es el amor de Dios. Cuando era niño hablaba como niño, dice el apóstol Pablo, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas ahora, ya soy hombre, entonces veo cómo fui conocido. Porque muchos creímos que el Señor nos llamó por méritos. Yo creí que el Señor me había llamado porque cuando me hizo el llamado me dijo, te llamo porque eres fuerte. Pero era para lo que había que enfrentar. Y Él dijo, cuando llegó el momento y me dijo, es que yo soy tu poder y tu fuerza, y me la quitó. Y duré 12 días tirada en una cama, no enferma, sino sin fuerza, sin nada. Dijo, yo soy tu poder y tu fuerza. Todo lo que tenemos y lo que tenemos y somos es de Él. Y Él me dijo, ahora levántate, soy yo a través de ti. Y es necesario que el Señor trate con nosotros. ¿Por qué? Porque todos, dígame si los que estamos aquí no creemos que es que nos llamó porque algo especial vio. No, dice la palabra de Dios en Romanos, que Él nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Antes de que hiciéramos obras para que ninguno se jacte, que es por lo que es o por lo que tiene, sino que es por gracia y por misericordia. Aún nos amó, Él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y no por las obras, desde el vientre los escogí. ¿Para qué? Para que ninguno se jacte que fue por las obras, sino que fue mi gracia y mi misericordia. Y esto es lo que el Señor viene a derribar en nuestro corazón. Porque ciertamente si al uno le da sabiduría, al otro le da para enseñar, a otro le da don de ciencia, todos empezamos a creer que es algo que vio especial. Es gracia y misericordia. Y Él no solamente trata con el pueblo, sino a aquellos que el Señor deposita, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Y el Señor va a tratar con cada corazón, con el tuyo y con el mío, para que entendamos que los méritos son de Cristo y no son de nosotros, no son de los hombres, para que tú y yo estemos unánimes adorándolo a Él, porque Él es el que es digno de toda alabanza, de toda gloria, por los siglos de los siglos. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. ¿A quién? A David. E hicieron pacto con Jonatán y David. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 18, verso 2, para los que apenas llegaron. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y para entender eso deberíamos ir a la Santa Cena, a la última cena que tuvieron los discípulos. Este es mi pacto, mi sangre. Pacto de la alianza nueva y eterna que será derramada por amor por cada uno de ustedes. Ahí es donde nosotros, cuando la gracia es revelada, es cuando entendemos que Él hizo pacto contigo y conmigo. Y si tú reconoces la necesidad de que Cristo viniese y padeciese por ti e hiciera pacto eterno, no cualquier pacto, contigo, tu alma se ligará a Él. El alma se liga. Y por más que tú quieres volver atrás, no puedes, porque tu alma está ligada. Por más que la carne se suba, por más que el hijo pródigo se vaya, el alma está ligada a Él. Por eso vemos tantas personas batallando con la carne, queriendo amar a Dios, no puede. Tienes que ver el amor de Dios en la cruz del Calvario y a través de la resurrección, porque no solamente murió por el pecado, sino que levantó a su Hijo para que levantarnos a nosotros en una nueva vida. Tiene la iglesia que reconocer ese pacto para entender, iglesia, que el pacto no fue cualquiera, fue una alianza, fue un precio de rescate que Él pagó por ti porque te aman como a sí mismo. Pero la iglesia no ama a Dios porque no conoce el pacto, porque no ve su pecado traspasando, como dice Zacarías 10, al Señor Jesucristo. Todavía hay que rogarles para muchas cosas. Por ahí hay que rogarles para que se congreguen. Hay que rogarles, iglesia, para que lo busquen en la intimidad. Cuando un esposo y una esposa hacen pacto, ellos tienen que tener una relación íntima donde no están los hijos, donde no hay nadie más. Para que sea alimentado esa relación, así tiene que ser con el que amamos. Buscarlo, decirle que le amamos. Darle gracias porque lo que ha hecho, pero la mayoría de la iglesia que hace lo busca para pedirle cosas, pero no para decirle gracias. Gracias por amarme, gracias Padre por el primer amor, por tu Hijo,
porque yo no podría amar si no hubiera conocido tu primer amor, tu Hijo. El primer amor no es el nuestro, el primer amor es el del Padre, su Hijo, por ti y por mí. Es a Él que tiene que volver la iglesia. Se los digo porque yo batallé y le doy gloria al Señor por lo que nos hablan esta mañana, porque lo puedo entender y comprender, y nadie lo puede hacer si no es por Él. Que el primer amor es Cristo. Puedes hacer todos los sacrificios que quieras, pero es que no eran ustedes que hacían que yo me manifestara. Yo me manifesté a ustedes por amor. Y entendí que el Señor está llamando a su iglesia a que vuelvan al primer amor, y a los que no lo conocen, que les conozcan. Conoce la iglesia y te vas a enamorar tanto de Él que cuando tú amas a tu pareja pueden venir a seducirte o lo que quieran, no caes, porque el amor es el que todo lo puede y todo lo sostiene y todo lo soporta, porque tú lo haces por amor, no lo haces porque no es que estoy casada o estoy casado, lo haces porque amas, le eres fiel porque amas, porque lo amas, le sigues porque lo amas. Porque tú estás siguiendo el amor y no lo dejas. El permanecer en la vid hace que tu amor no se apague. Nosotros hemos querido encender el fuego. El fuego es el amor. ¿Y qué hay que hacer para encender otra vez ese fuego entre la pareja? ¿No necesitan tiempo solos? ¿No necesitan dedicarse tiempo el uno al otro? El mucho afán, la mucha ocupación, las distracciones hacen que eso se apague. Y necesitas volver. Vamos, tomémonos de la mano y vámonos a dar un paseo juntos. Eso hago yo de vez en cuando con mi esposo. Separémonos, donde no cabe ni la mamá, ni mi papá, ni mi hijo. No cabe nadie sino Él y yo. Vamos. Porque así tiene que ser con el Señor. Dime si lo primero que se apaga no es eso, una relación íntima con Dios. Entonces empezamos a querer encender con nuestras obras y no es posible. Es volver a mirar a tu pareja, volver a mirar a tu esposo y recordar por qué le amaste, por qué te casaste, volver al primer amor. Asimismo, volver a mirar a Dios, y nadie puede ver a Dios si no es saber a través de Cristo. Volver a ver por qué decidiste seguirle, por amor, no por religión. Entonces vemos una cantidad de personas que ciertamente el primer amor nos halló a nosotros, porque Él nos halló a nosotros, no nosotros a Él. El primer amor nos llamó. Entonces nos entramos a un sitio, a un lugar de comodidad, zona de confort, religiosidad, apariencias e hipocresía. Y creyendo que asistir a ciertos cultos, algunos a todos, o predicar la palabra, o interceder, porque nosotros nos involucramos en esto. Creemos que estamos amando a Dios y empieza a hacerse pesada la que, ser una carga pesada, porque ya no se le ama. Como los quehaceres de la casa. Empieza el hombre a hacerle carga pesada, a sostener el hogar y empieza a humillar y a decir es que por mí es que se sostiene. No. El hogar se sostiene por Cristo, por su misericordia. Y empieza la mujer, es que yo estoy cansada y aburrida de hacer esto y hacer lo otro. ¿Por qué se sostiene? Es por Cristo. Realmente lo que empieza a ser una carga pesada en el hogar es porque se ha dejado el amor. Se ha dejado el primer amor con el que se unieron. Así mismo pasa con el amor de Dios. Porque Él hace que el pacto que Cristo hizo con nosotros, su iglesia, así sea semejante al pacto de un matrimonio. Entonces, así mismo está pasando aún en las congregaciones en todo el mundo. Se divorcian. ¿Por qué? No porque hayan dejado de amar a su esposa o a su esposo solamente, sino porque dejaron de amar a Dios. Cuando dejamos de amar a Dios, iglesia, no hay amor en nosotros. Y dejar de amar a Dios es dejar el primer amor. ¿Quién es el primer amor? El primer amor no somos nosotros, ni emana de nosotros, emana del corazón de Dios a través de su Hijo. Y dice que Él hizo ¿qué? Pacto. E hicieron pacto con Natán y David porque Él le amaba como a sí mismo. Y cuando yo leía eso, yo le decía, Señor, así nos amaste y así nos amas.
Pero ¿cuántos interpretan eso que dos hombres se amaron? Y dice, si la palabra de Dios dice que dos hombres se amaron como a sí mismos porque tuvieron una relación, porque no conocen el amor de Dios. Así debemos amarnos tú y yo, de la misma manera. Y yo no te puedo amar, ni tú me puedes amar, si el primer amor no está. Si no estamos aferrados a Cristo, que es el primer amor. Y Jonatán se quitó el manto. ¿Esto no lo hizo el Señor Jesucristo? Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada. ¿Qué nos ha entregado el Señor? Armas poderosas en Él, que son poderosas para destrucción de fortalezas. El manto, la autoridad, la cobertura del Padre, que no depende de hombres, porque a veces decimos, ¿cuál es tu cobertura? La cobertura es esta congregación, la cobertura viene de Cristo. Es su Santo Espíritu sobre nosotros. Y la espada, el arma poderosa, como dice en Corintios capítulo 10, armas poderosas que nos entregó, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, aunque andamos en la carne, no militamos, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, empezando por las nuestras. Nos entregó esta palabra viva y eficaz para que tú y yo la escudriñemos. Ahí hallaremos la verdad, la vida eterna, y testifican de lo que te estoy predicando. Pero ¿por qué la iglesia está así, como si no tuviera manto y como si no tuviera poder? Porque ha dejado el primer amor. Él dice, permaneced aquí en la vid, permanezcan en la verdad. En la verdad hay libertad. Ay, sí, el Señor me liberó hace 10 años. ¿Y cómo estás ahorita? Porque Él dice que para permanecer en libertad hay que permanecer en Cristo. Él es la libertad. Es que no, mi alma no haya reposo. Cristo es el reposo del hombre. Es que me cuesta esta carne. Él es el ayuno del hombre, el poder de Dios para decirle no al pecado. Porque no solamente Él venció el pecado, sino que le dio el poder a la iglesia para vencerlo por medio de Cristo. Porque el pecado vence al hombre, porque todavía no conoce al que lo venció. Muchos están patinando todavía en Romanos 7, algunos no, algunos lo toleran. Hay quienes están en Romanos 7 que están viendo que lo que tanto nos ha dicho el Señor lo están llevando por práctica, y por más que quieran dejarlo de hacer, no lo hacen, pero todavía les falta algo: conocer la gracia y el amor de Dios derramado, porque solamente tienen a Cristo como un conocimiento, pero no como el poder que el Señor le entregó a la iglesia. Poder para vencer el pecado, la rebelión, la desobediencia y todo aquello que practica la iglesia, siendo mal testimonio delante de los incrédulos. Y son cada día más incrédulos a causa del mal testimonio. El poder de Dios está en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1 dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuando Él dice vuelve a tu primer amor, no es volver a nuestras primeras obras. Es volver a Cristo, la obra que Él inició en nosotros. ¿Cuál es el fundamento que Él colocó en cada uno de los que estamos aquí? ¿Cómo empezó Él? ¿Cuál es el fundamento, iglesia? Fue su amor. Fue conocer el amor de Dios. Nadie va a conocer el amor de Dios si no mira la cruz. Porque en la cruz es donde se rasgó el velo. Por eso muchos están embotados en la religiosidad. Porque es la cruz la que rasga el velo, no la religión, ni estar sentados en una silla. Mientras que la mente esté embotada, dice la palabra de Dios, que están en las manos ¿de quién? Del que gobierna la mente y los deseos y las pasiones. Efesios capítulo 2. Así que el Señor no te dice que vayas a la cruz. Había alguien que me decía, es que yo voy a la cruz, y iba a una cruz física. Y yo veo que Él sí me amó y veo que sí me amó, pero siguen caídos. Para ser levantados hay que ver que Cristo, tú estás conociendo a Cristo crucificado, pero el velo se rasga para que veas a Cristo resucitado. Porque el poder, ¿cuántos dicen en Hebreos capítulo 6 dice que hay algunos que están todavía en los primeros rudimientos de arrepentimiento y de obras muertas, yéndose a bautizar 1, y 2, y 3, y se bautizan todas esas veces que es que para renovar el pacto, pero es porque hay culpa.
Sigamos camino a la perfección. Porque aquellas personas que van a la cruz al arrepentimiento, dice Hebreos 6, que son personas que pisotean la sangre del Cordero, que le hacen afrenta al Espíritu, dice Hebreos 10. Pero ahí dice que después de haber conocido la verdad, después de haber degustado del Espíritu de verdad, crucifican para sí mismos al Señor Jesucristo. Él muere una sola vez por el pecado. El Espíritu de gracia una sola vez te muestra que Él murió. Una sola vez te convence de pecado, de justicia, porque Él te justifica a través de su sangre, y de juicio para que lo rechaza, porque ciertamente está escrito que el hombre morirá solamente una vez y después de esto vendrá un juicio. Un niño fluctuante, un creyente, un niño en Cristo, como dice 1 Corintios 3, siempre va a estar crucificando para sí mismo a Cristo, porque no creen en el poder de Dios para vencer el pecado a través de Cristo. Y no creen en el poder de Cristo y del Espíritu para levantarte de donde estás. Porque cuando a ti te ha sido revelado ese primer amor y la gracia, no solamente es una historia para que te aferres a ella, sino que te aferras al poder de Dios. Porque el que ha conocido al Hijo de Dios, a su amor, y mi pecado que lo traspasó, aborrece el pecado, no lo ama ni lo abraza. Esa es la manifestación de los que se han encontrado con el amor de Dios. Y ciertamente escrito está que todas las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblegarán y confesarán que Él es el Señor. Unos en el juicio, unos para condenación, pero otros para salvación. ¿En qué lugar estamos? Porque abusamos de la gracia de Dios. Creemos, iglesia, que porque el Señor es fiel y permanece fiel, Él es amor. Pero la palabra de Dios dice que algunos serán para condenación. Dice que solo la tercera parte de la tierra será purificada, como dice en Zacarías. Pero en Daniel también dice, muchos serán limpios y emblanquecidos, porque ellos entendieron que sin santidad nadie lo va a ver. Porque ellos entendieron. Dice, y muchos serán limpios y emblanquecidos. Dijo Daniel, cierra el libro, porque esta revelación es para estos últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y Él está llamando a su iglesia a santificación. Nadie se santifica porque, santifíqueme porque hoy amanecí con ganas. Se santifica porque le ama, porque la iglesia y el Espíritu dicen, ven pronto, mi Señor, porque le aman. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y Daniel 2:6, y muchos serán limpios y emblanquecidos, y ellos entenderán y comprenderán que es el amado el que nos está haciendo esto por amor, porque Él nos ama, y lo que Él hizo no es para momentáneo, es para una eternidad. Él es la eternidad. No para venir y nosotros una semana estar bien con Él y otra semana no. Ay, Señor, mañana voy, no pasado mañana voy, no. ¿Qué dijo el Señor? El que en Apocalipsis, ¿qué dice? El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es impío, se impío todavía. Llegó los últimos tiempos, iglesia. El que ha creído, correrá a Él. Y el que no, lo aborrecerá, dice la palabra de Dios. Imagínate a Cristo rogándole a alguien. ¿Cuánto nos ha hablado esta semana en su amor? Él no le rogó al hijo pródigo que no se fuera. El hijo pródigo amaba y quería irse al mundo. Pero cuando volvió lo amó. Pero ¿cómo vuelve el hijo pródigo? Él no le rogó al joven rico. Dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar? Él le dijo, haz esto y todo esto lo hago. Pero le faltaba lo más importante, lo que nos está hablando. Amarlo a Él sobre las riquezas y amar al prójimo. Todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y sígueme. Y se entristeció mucho y se volvió atrás. ¿Por qué? Porque es el amor, el fruto que el Señor va a venir a pedir. Él no le dijo a él, venga, le ruego, venga, sí. Él fue donde Zaqueo y le habló y fue revelado el amor de Dios a través de Cristo para Zaqueo. Y él que dijo, a nadie le dijo a Zaqueo qué tenía que hacer. Zaqueo dijo, lo que le he robado a los pobres se los voy a devolver. Porque él era ¿qué? Injusto. Le quitaba a los pobres. Les voy a devolver 4 veces más. Y lo que tengo lo partiré con ellos. ¿Por qué? Porque Él convence. Nadie te tiene que decir. Yo no te puedo convencer. El que te convence es el Espíritu por medio de la verdad. El que cree, lo recibirá. A lo suyo vino. ¿A qué vino Él? A hacer una obra. ¿Cuál es la obra según Juan 6? Que tú y yo creamos. Es la obra, que esta palabra, por medio
para que el poder del Evangelio, dice Romanos capítulo 1, el poder del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder que Dios usa para salvarnos. Primeramente al judío y luego al griego. Es mediante el Evangelio que el Señor quiere que crean. Y al que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, porque literalmente Cristo no vino solamente a que no nos condenáramos. Él vino porque ya estábamos condenados. Y Él vino a que todo aquel entrara como el arca de Noé. Viene juicio, porque dice que será como los días de Noé. Viene juicio. Y todos se ríen de Noé. Se ríen de los que el Señor está levantando para decirte por amor que quiere salvarte. Que vuelvas a Él, que vuelvas al primer amor, que vuelvas, porque el primer amor de Él es que emana todo. El querer y el hacer viene de Él. Tú y yo no queremos ni amarle, ni queremos servirle, ni queremos hacer nada. Es Él, ni queremos servir, ni queremos hacer nada de lo que ya has dejado de hacer. Es por el amor de Él en nosotros que nos hace amar al prójimo. Es por amor de Él en nosotros que nos hace predicar la verdad. Es por amor que te hace recibir a ti la verdad. Nada viene de nosotros porque todo lo que venía de nosotros era malo, era en contra de Dios. Alejados de Dios, destituidos de Él. Separados, y el único que lleva al hombre a Dios es Cristo. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces al hombre le falta, o a su iglesia, que se les sea revelado el Espíritu de gracia para que deje de estar cojeando tanto y lamentándose tanto, y que le sea un peso el seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es seguir una religión. Seguir a Cristo es seguir el camino que nos lleva a la eternidad con el Padre. Seguir a Cristo no es que vengas a seguir el pastor o el líder. Seguir a Cristo es que tú creas en esta palabra y aquí, no, porque muchos siguen al pastor o al líder, pero en estas cuatro paredes. Pero fuera de aquí siguen al mundo. El Señor quiere que lo sigas a Él aquí y fuera de aquí. Eso es seguir a Cristo. Que todo lo que hagas entiendas que tienes un Señor. Porque cuando tú reconoces que alguien hizo pacto de amor, tú le llamas mi Señor. Él te compró. Él pagó un precio por ti y por mí. Y no siendo hasta que, como habla del siervo inútil, porque hay cierto, es mi Señor, sí, yo lo hago por el Señor, pero Él dice, en las Escrituras dice, siervo inútil, porque lo que tenía que hacer eso hice. Pero cuando hay amor, tú no haces lo que te toca, tú dejas que Él emane como Él quiera. Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, que no es de letra ni de conocimiento, sino de espíritu que vivifica, espíritu que lo manifiesta a Él. Espíritu que donde tú vayas, el Espíritu, el amor de Dios se manifestará, porque habrá fruto donde tú vayas. Pero el siervo inútil dice, ya hice lo que me tocaba, y si lo hace mal, se enojan. Porque eso es ser inútil, eso es en nuestras fuerzas. Que el fundamento de todo lo que hagamos en la congregación, no, aquí en nuestras casas y donde vayamos sea por amor. Donde tú laboras, donde lo que tú hagas sea por amor a Él, para honrarlo a Él, porque los ojos de Él están puestos sobre sus justos. Pero a veces nos importa más la apariencia de lo que piensan los hombres que lo que piensa Él. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos. Por eso Él dice, si ustedes han recibido la verdad, anden en verdad. Si han recibido su amor, den amor. El amor de Dios se recibe para poder que emane. El amor de Dios no se recibe para simplemente crucificarlo, Señor, perdóname, porque Él me ama, ya me perdonó, pero somos injustos con los demás. Queremos que el Señor nos perdone con cuando caemos y resbalamos, pero cuánta ceguera hay en el mundo, cuánto condenamos y juzgamos. Juzgamos en todas las áreas, cuando sabemos que el mal va a aumentar, pero que en este tiempo habrá la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, donde ¿cuál será la manifestación? Su amor. En medio de un mundo lleno de injusticia, queremos arreglar una nación, un país, otro hogar, o con nuestra propia justicia. Los hogares, esta ciudad, esta nación y el mundo entero necesitas a Cristo. Así que no nos sentemos en el lugar de jueces, porque ahora Él es abogado y todo el que en Él crea, iglesia. Por más que esté perdido, no hay pecado que la sangre del Cordero no pueda lavar y perdonar a través del verdadero arrepentimiento. Él no quiere que seamos jueces. Él quiere que tú y yo primero volvamos al primer amor para poder entender que de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por todos y que todo, hasta que se cierra la puerta, el Señor tiene misericordia. Que nuestra alma esté ligada a Cristo,
Porque Cristo dice, yo no vine a condenar el mundo, yo vine a que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Pero mientras que tú y yo, diciendo ser hijos de Dios, estemos aquí, tenemos que saber en dónde estamos. Estamos como pámpanos aferrados a la vid, o nos estamos secando. Y estamos viviendo esto, como nos decía el Señor, este autoengaño que hay en nuestro corazón, diciendo que somos, pero la manifestación de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que hacemos, manifiesta que son hijos del diablo, dice la palabra de Dios en Efesios 6 y en Juan 8. Vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de él hacéis. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían, dice la palabra de Dios. ¿Por qué haríamos las obras de Dios? O sea, la obra de Cristo en nosotros, porque nuestras obras, iglesia, cuando queremos ser hijos de Dios, pero amando el mundo, a uno de los dos vamos a engañar. A uno de los dos les vamos a fallar. Y el Señor a los tibios los va a vomitar de su boca. La santificación no viene de nuestra fuerza, viene por medio de la fe, del amor de Dios. Él nos santifica y nos prepara por amor. ¿Saben? Anteriormente uno le decía como loco a la gente allá afuera que no conocía. Pero a veces la misma iglesia le parece que uno es exagerado, porque uno quiere agradar a Dios. Les parece que uno es exagerado. Pero es que ya exagera mucho. ¿Por qué? Porque la iglesia se acostumbró a ser tibia. La iglesia se acostumbró a agradar al mundo y a agradar a Dios. Y no es posible, siempre se termina desagradando a Dios. Ustedes, almas adúlteras, porque habla de la enemistad, en Santiago capítulo 4. Almas adúlteras, a las que aman el mundo. Quieren una parte de Dios y quieren una parte del mundo. Les llama doble ánimo. El Señor dice que la gente de doble ánimo no recibe nada. Nada de lo eterno. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice la palabra. Él no quiere que nosotros nos congreguemos para tener un descanso, un poquito de descanso a la conciencia. Él quiere que nos congreguemos por amor, para venir a escuchar que nos ama tanto que todavía nos sostiene. Él no quiere que sigamos siendo hipócritas, iglesia. Y empieza por nosotros, los ministros. Él quiere que hablemos verdad los unos con los otros y eso nos hace libres. No que nosotros le digamos a ustedes que tienen que hacer algo que uno mismo no lo practica. Vuelve al primer amor, porque le está haciendo que todo el mundo vuelva al primer amor. Bueno, todos sus hijos vuelvan, porque están amando al mundo, pero queriendo los beneficios de Dios. Recibe el pacto, la sangre, su alianza nueva y eterna que fue derramada por amor a nosotros. ¿Sabes? Él bebió la copa por ti y por mí. Esta es la copa que yo he de beber, amarga. Y es amarga porque cuando nosotros damos la vida por Él, el que no es capaz de perder su vida, no la ganará. Es amarga la copa. Fue amarga para mi Señor, pero lo hizo por amor. Y solamente podemos beber la copa por amor. Nadie la va a beber por religión y porque el pastor le diga, vea, tiene que beber la copa. No pasará. Sus verdaderos hijos sabrán que es una leve tribulación momentánea, pero que traerá un mayor peso de gloria. Beber la copa es querer nacer de nuevo, iglesia. Porque el hombre carnal no va a entrar, dice la palabra de Dios. Mientras que sigas aferrado a la carne, el hombre carnal no va a heredar. Hereda el espiritual, el que es nacido de Dios, no por voluntad del pastor, no por voluntad de que porque mi papá o mi mamá o mi tía o mi abuela eran cristianas. No dice que es por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne. Es por voluntad de Dios, nacido de Dios por medio de la fe en Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Ellos son los verdaderos hijos de Dios. No todos los que están en las congregaciones son hijos de Dios y lo tienes que entender, que hay que ser sellado con las arras del Espíritu. Y no soy sellado por las arras porque alguien quiso sellarme. Soy sellado mediante la fe en esta bendita palabra, no siendo simplemente oidor, sino hacedor de ella. Es por fe. Y como tú y yo éramos escasos en fe, nos ha enviado palabra de fe para que cómo creerán si nadie les predica. Hoy se te predica la verdad, ¿la crees? Entonces demuéstralo con los hechos, no los tuyos, sino los hechos del Espíritu. Como dice Hechos de los Apóstoles, no eran las obras de ellos, era la obra del Espíritu a través de ellos. Que la fe que tú dices tener sea manifiesta, porque la fe sin la obra del Espíritu es muerta, porque es el Espíritu el que vivifica.
Hay quienes quieren, y esto se lo he dicho mucho, cuando tenemos estas reuniones entre líderes, les digo, escuchen, el Padre nos habla y Él no quiere que al otro día corramos a hacer lo que Él nos dijo. Él quisiera que tú y yo creyéramos para que se pudiera manifestar los hechos de Él. Pero entonces hay que amar y entonces empiezan, ay hermano, hace tiempo no lo veía, y los abrazan. ¿Cuánto les dura? 1, 2, 3 días. Ay, no, que hablo de darle a los pobres, y corren y ofrendan y dan sin amor de nada sirve. Si no es Cristo el que lo hace a través de nosotros. Y la única manera es por medio de la fe. Y yo les digo, no hagan eso. Eso es falso. Eso es una imitación barata. Es la fe la que hace que sea auténtico. Él dice que tu amor sea sin fingimiento. Y el fingimiento se llama hipocresía. Entonces, ay, que no. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el hermano que no ha vuelto? Entonces corren, aló, hola hermano, ¿por qué no ha vuelto? Sin amor de nada sirve, no hay poder. No hay unción. Quiere que amemos. Porque a veces no hay una llamada, pero hay un hermano que está doblando rodillas por el otro. Y tú y yo sabemos que el poder de la oración por el Espíritu sí que tiene poder. Así se quieran llevar otro la gloria, es el Espíritu el que lo hace. Porque lo he visto y lo glorifico, porque es Él el que lo hace. He visto al Señor haciendo volver los corazones a Él. Porque la iglesia debería orar unos por otros, pero siempre venimos a orar por nosotros mismos. Poder de Dios. Dice, ustedes no saben pedir y piden y no reciben porque piden mal. Pero cuando tú sabes que es el amor de Dios el que intercede, el Espíritu ora y pasa algo, iglesia, tremendo en los cielos y en la tierra. Y tú ves resultados. A veces en silencio los ves y entonces la gente empieza, ay, mire, vea lo que pasó y vea lo que pasó, y uno le da gloria a Él, porque tú sabes que fue Él el que intercedió, porque Él es el que intercedió en el Getsemaní e intercedía por nosotros. Padre, que ellos puedan ser uno, como tú y yo somos uno. A esto quiere que el Señor llegue. Él no va a venir porque es que yo soy el cuerpo de Cristo y aparece otro hermano, es que yo soy el cuerpo de Cristo, aparece otro hermano. El Señor dice, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Porque cada uno quiere que venga por cada uno individual. Si vemos la manifestación del amor de Dios es en la unidad. Cuando vemos la mano doliéndose por el pie y el pie doliéndose por la mano. Es una verdad que tiene que ser predicada. Porque todo el mundo quiere salvación individual. Él viene por un edificio, piedras vivas, que Él ha vivificado para hacer el edificio. Porque Él es el templo de Dios y nosotros en Él estamos en el templo. Él es, he aquí, el templo de Dios. Entonces dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quería que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. ¿Qué hacía David? A pesar de que Saúl le perseguía y era su enemigo. Hasta ahí todavía Saúl no le... Pero Saúl se llenó de envidia contra David. Y se portaba prudentemente. Esto sí que tienen que hacer los hijos de Dios. ¿Cómo se portaba? ¿Recuerdan que una de las características que el Señor vio en David era que era prudente? Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces aquí, ¿qué vemos? Que el Señor hizo un ¿qué? Un pacto. Y es en el pacto que el alma se liga a Él. De resto vamos a ser, como dice la palabra, almas adúlteras. Santiago capítulo 4. ¿Qué es adúltero? Cuando tú sostienes una relación con otra persona, ¿cierto? Fuera del matrimonio. Si tú hiciste un pacto con el Señor, mira lo que dice Santiago, gloria a Cristo. ¿Quién vive, iglesia? Él vive y reina, mi Señor. Santiago. Santiago. Bastantecito. 4. Verso 1. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en dónde? Mire, ¿de dónde cree que está la división de esta nación? La gente cree que la división está entre dos personas. La división de esta nación está entre los corazones de todos los de esta nación. ¿De dónde vienen estos pleitos? Estas guerras mediáticas. ¿No vienen del corazón del hombre? ¿No vienen de estos miembros? ¿No vienen de estos deseos, esas pasiones? Y nos escudamos atrás, es que nosotros creemos que el Señor va a justificar que yo le metí un golpe a alguien porque me lo pegó primero. No. El Señor dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Lo que está pasando en esta nación, está pasando en el mundo entero. Satanás viene a dividir naciones, familias y hogares, donde el uno se justifica que le dice o hace y maldice, cuando él dice, ustedes no pueden bendecirme a mí, maldecir al prójimo que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y creen que están maldiciendo a un hombre, están maldiciendo la nación. Creen que están maldiciendo al padre o a la madre, están maldiciendo a sus hijos. Y esa es la manera de reinar Satanás, ese es el reino de las tinieblas. Entonces unos dicen que soy de la mano derecha y otros son de la mano izquierda. El Señor les dice, necios. Y el autor, cogiendo como una marioneta, a las naciones y a los hogares. Él dice que con el mal se vence con el bien. Eso pasa igual como mucha gente dice, es que todas las iglesias son hipócritas, yo no creo en ningún pastor, tú empiezas a creer tú, y sé tú la manifestación de Dios aquí en la tierra, pero se justifican de que son malos porque los demás son malos. ¿Cuántos critican? A los sacerdotes, a ministros, yo no sé a cuántos han criticado. Yo por eso no creo. ¿Y cuál es el problema? Pues que no cree, y el que no cree, ¿qué es? Condenado. Si tú crees en Dios y crees que lo puedes hacer mejor que cualquier ministro, sacerdote, yo creo en Dios. Manifiesta a Dios. Y nadie lo puede manifestar si no es a través de Cristo, según las Escrituras. Entonces nos la pasamos justificando mi mal con el mal de otros. Y hay quienes tienen sed de venganza en su corazón y ni siquiera se han dado cuenta. Porque eso es lo que hace Satanás. Los hijos de Dios saben que hay un autor, que hay una batalla entre el reino de tinieblas y el reino de luz. Y tú decides, iglesia, en qué reino perteneces. La división, la maldad, las guerras, los pleitos, todos estos están en el reino de tinieblas. Y hay quienes dicen ser hijos de Dios que pertenecen a esta parte, siendo mal testimonio. ¿Cómo andaba David? Prudentemente, con temor de Dios, guardando la puerta de sus labios. Porque dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que inflama el mismo infierno, porque es lo que usa Satanás para maldecir. ¿Cuántos esposos o parejas en un momento de rabia se maldicen y están maldiciendo a sus propios hijos? Porque la idea es que herir. Pero el Señor dice que de un árbol bueno no puede salir fruto malo. Y así te ofendan, tú no te enlazas con la otra persona. Y esto es lo que hacen los verdaderos hijos de Dios. Hay que parar con esto, porque nosotros muchas veces es por agradar o caer en un grupo de personas que hacen lo mismo. O agradamos a Dios o agradamos a los hombres. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué las almas adulteran? Porque no hay temor de Dios. ¿Y por qué no hay temor de Dios? Porque inmediatamente lo que te da la gracia, o sea, la sabiduría de lo alto para revelar la gracia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Salomón, con todas las riquezas que tuvo, con toda la sabiduría que tuvo, él hizo. Todos hablan de la sabiduría de Salomón, todos hablan de los proverbios, todos hablan de las riquezas y que no ha habido hombre más rico que él y quisieran ser como Salomón. Pero lee Eclesiastés, donde él dice, todo eso es vanidad. Todo lo que el hombre quiere y todo lo que está bajo el sol es vanidad. Lee el último verso. El todo del hombre es tener temor de Dios y obedecerle. Puede tenerlo todo, pero también perderlo. Porque el Señor nos ha dado todo, iglesia. En su reino está todo a través de Cristo.
Pero aunque te lo dio, aunque te entregue las llaves del reino, porque Él dice que nos dará las llaves del reino para atar y para desatar. Y no atamos si es yo te ato, yo te ligo, yo te encadeno. Con esta palabra se ata y con esta palabra se desata. Ese es el poder que le entregó a los verdaderos hijos de Dios. Porque esta palabra es para libertar. Esta palabra, iglesia, es para atar todo poder antagónico de las tinieblas. ¿Qué dicen los demonios? No dicen cállate, cállate. ¿Por qué? Porque saben que las almas son libres a través de la verdad. Son libres a través de la verdad. Que la sola palabra liberta. A veces nos podemos durar 3 horas con una persona necia y terca, pero quiere. Ustedes conocen un niño con un berrinchudo que por más que le digan, pero es que yo quiero, pero vaya. La sola palabra es la que se encarga de reargüir el corazón del hombre. Es la palabra de Dios. Porque ella es la que juzgará a los hombres, no nosotros. La palabra de Dios juzgará a los hombres. ¿Dónde están los pleitos y las contiendas? ¿Por qué creen que una persona puede cambiar una nación? ¿Por qué tanta ignorancia si el único que puede cambiar el mundo entero se llama Jesucristo? ¿Cuántas personas han prometido cambio? Pero ¿cuántos pueden reconocer que Cristo es el único que nos cambia? Y eso falta testificar. Porque a veces somos más de un partido político que representantes del reino de Dios. La palabra de Dios dice que somos representantes de su reino y que nos ha entregado, iglesia, ministerio, el ministerio de la piedad y el ministerio de la reconciliación. No caigamos en el fuego del maligno, porque Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. ¿Eso no es lo que estamos hablando? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pero yo pido. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu? Escucha antes de esto, ¿qué dice? ¿La amistad con el mundo qué? ¿Y el que es amigo del mundo? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo. ¿A quién hay que resistir? Aquí está hablando de izquierda, de derecha, de blanco, de negro, de Europa, de Oriente. Está hablando del diablo. Y muchos haciendo la voluntad de Él, hablando lo que Él quiere que se hable, porque de lo suyo habla mentira. Resístanlo a Él. No deje que coja sus miembros, que las pasiones y los deseos que hay que crucificar en aquella cruz que Él dice, toma tu cruz y sígueme, donde Pablo dice que en esa cruz, en la cruz que yo cargo, crucifico mis pasiones y mis deseos. Ellos son los que realmente siguen a Cristo. Sométanse, pero ¿cómo se somete uno a Dios? Pues a su voluntad. Solo Cristo puede someter esta carne. Solo en Él somos más que vencedores. ¿Pero qué dice estas almas adúlteras? ¿Cómo usted cree que una persona es infiel? Así, lo siento, es que pasó en una noche y ya. Ay, el hombre primero, la mujer máquina aquí. Aquí. ¿Qué dijo el Señor sobre el adulterio? ¿Ustedes creen que alguien adultera cuando coincide? Desde la mente ya adulteró. Lo que ven, lo que oyen, antes de hacerlo ya han adulterado en sus mentes. Y así somos con Dios. Como estoy en la iglesia, como estoy en la congregación, pero yo no estoy en el mundo, pero amas y deseas estar con el mundo. Dices estar con tu esposo o tu esposa, pero estás deseando a otra persona. El Señor no miente. Esta palabra es verdad.
Cuando una persona ya coincide con el mundo, hace rato tiene huevos de áspid en la mente. Hace rato que Satanás está maquinando en los pensamientos. En Cuba, porque dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no es tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, conforme a su concupiscencia, ¿qué hace? Se enlaza, tu alma todavía tiene algo del mundo y la tentación del maligno viene conforme a lo que hay todavía en tu corazón. Porque tu alma todavía está enlazada al mundo. Pero cuando tú conoces el pacto, tu alma se enlaza con Él. David se equivocó y cayó muchas veces, pero su alma estaba ligada al Señor. Su alma sabía que agonizaba sin Él. Y todos los que hemos hallado la gracia sabemos, nos llamarán locos, pero esa es la locura del Evangelio, porque tú crees, y te pueden llamar loco, y pueden hacer planes, puede hacer planes tu familia, tus amigos, la misma congregación, pero tú lo único que quieres es agradarle a Él. Y cuando le desagradas, tú caes de rodillas, porque tú sabes que le perteneces a Él y no al mundo. Porque Él dice, hijitos, no pequéis. Los hijos de Dios no pecan por costumbre ni por vicio, como lo hace el viejo hombre. Pero si pecareis, abogado justo tendréis a vuestro Señor Jesucristo. Él está hablando ahí a sus hijos, a los que no están viciados a pecar, porque dice que el viejo hombre está viciado a hacer lo mismo y a crucificar para sí mismo al Señor Jesucristo. No quiere decir que no vamos a fallar, pero aunque caen, tú sabes quién te levanta con poder de donde tú estás. Porque Él dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Pero ¿cuántos están allí? ¿Por qué? Porque están amando el mundo y lo que Dios les pide es un sacrificio. Tú y yo no hicimos el sacrificio, lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú crees que es un sacrificio, no lo amas, te falta que la gracia sea revelada. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta noche. A los que han dejado el primer amor, no es dejar las obras, es haberlo dejado a Él. No puedes orar, no puedes leer las Escrituras, no te puedes congregar, ya no puedes predicar, ya no puedes orar, ya no puedes hacer nada, es porque lo dejaste a Él. Y sin Él o alejado de Él, nada podremos hacer. Y esto es lo que nos falta entender. Esto es dejar el primer amor. Acercaos a Dios, mira lo que el Señor dice. ¿Los está condenando? Aquí está la mayor gracia. ¿Por qué no se acercan? Porque dijo el Señor, que porque el Señor nos decía en estos días que estaba el autoengaño, porque el corazón del hombre está lleno de ¿qué? Soberbia. Y Él dice que a los soberbios los mira de lejos. Porque muchos dicen, es que no puedo, es que yo quisiera pero no puedo, ay, es que ore por mí porque no puedo. No. ¿Qué te falta? Creer que Él te levanta. No quieres. Si quieres, ve a Él. Él es el poder y Él es la fuerza. Efesios 6 dice y habla de esta batalla espiritual en la que estamos todos. Sobre la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con la armadura de Dios. Porque la lucha no es fácil, sabe el Señor. No es contra sangre ni carne, es contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad que nos lleva a contaminarnos y a contaminarnos. Fortalezcase en mí. Y uno no se fortalece así altivo. Yo puedo, yo oro, yo predico, yo puedo, yo vuelvo a mis obras. Es así. Ayúdame, Señor. Como Él lo hizo. Porque la batalla de Él también fue con lo mismo, pero Él venció. Él venció a todo principado y toda potestad está bajo los pies de Cristo. Y por medio de Cristo es que somos más que vencedores, no es nuestra propia fuerza. Él sabe que tu batalla no es fácil ni la mía. Yo tengo batallas que solamente Dios conoce, pero que yo sé que Él sabe mi batalla y que Él es el que nos levantará. Siempre nos levantará. Él nunca dejará al justo caído. Todo el que en Él ha creído jamás será avergonzado. Pero dice algo muy importante. Todo en el que Él ha creído. Si no has creído en Él, serás avergonzado por ellos. Por eso la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que teniendo ya este misterio, habiendo sido revelado esto, entonces ya no jugamos, ya no somos, jugamos con la mente adúltera. Ay, es que me gusta, coqueteo con el mundo. Tú sabes que coquetear con el mundo es abrirle una brecha al enemigo. Tú sabes, iglesia. Hay gente que me dice, ay, Clara, pero exageras mucho. Yo tomaba licor antes. Ay, es que ¿cuál cervecita? Yo no voy a coquetear con el mundo. De ahí me sacó el Señor a mí.
Aborrezco lo que yo era antes. Porque no solamente le fallaba a Dios, fallé como madre, fallé en muchas áreas. Lo aborrezco. No coqueteo con el mundo porque el enemigo espera una brecha, un aval. Porque Dios no es el que nos tienta. ¿Qué te puede ofrecer el mundo que no haya dado Dios por ti? Todo nos lo dio. Tú y yo somos sostenidos por Él. Exagerado, ¿qué importa? Ay, te perdimos, gloria a Dios, porque si el mundo me rechaza, dice, así como me aborrecieron a mí, a ustedes los aborrecerán. Si te aborrece un hermano de la iglesia, pues que te aborrezcan los tibios. ¿Qué debería importarnos? Amarlo a Él y amar al prójimo, aún a los que te aborrecen. Esa es la naturaleza de Él. ¿Cuántos te han aborrecido? ¿Y cuánto el Señor te ha usado para amarlos? Esa es la naturaleza de Él. No amar a los que te aman, sino aún a los que te aborrecen. Porque cuando murió Saúl y Jonatán, que los asesinaron, David lloró por los dos, por el que lo amaba y por el que no lo amaba. Acerquémonos a Él. Y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Cómo les llama? Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A eso no nos está llamando, iglesia? Porque les parece una locura que se les hable de santificación. Porque se les parece una locura que el Señor hable verdad. Afligíos y lamentad, llorad, vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza, y humillaos delante del Señor. ¿Y Él? ¿Qué es lo que le cuesta al hombre? Humillar su corazón. Juan capítulo 15. San Juan. ¿Cuál es el fruto? Es el amor. Y nadie va a dar amor si no permanecemos en la vid. Escucha, hoy el Señor nos ha dado algo muy para mí. Yo le doy gloria. El primer amor no son nuestras obras. El primer amor es Cristo. Vuelvan a Él. Vuelvan a Él. Él es la vid verdadera. Escucha, iglesia. ¿Cuántos han batallado para querer agradar a Dios y sienten que no pueden? Sin Él o alejado de Él nada podremos hacer. Mira lo que dice el 15. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cuál es? El amor. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar. ¿No está haciendo eso? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora después de eso, ¿qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer en Él y Él en nosotros? Si permanecemos en este amor, viéndolo a Él, viendo el amor de Dios a través de Cristo, el amor de Él va a permanecer en nosotros y va a haber fruto, iglesia. Si no, no. Porque nosotros nos empezamos a desviar al yo. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, todos el fundamento de sus vidas están en lo que piensan ellos, no, en el pensamiento de Dios. Primera de Corintios lo dice 2, lo dice muy claro. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿No es el Espíritu del Señor? Tú y yo no la conocemos, pero Él sí conoce nuestros pensamientos. Él los escudriña y las intenciones de nuestro corazón. Por eso la necesidad de que sea el Espíritu Santo, su amor en nosotros. Y dice, ya vosotros, 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Gloria a Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escucha, aquí luego nos habla cuál es el fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, no vayan ahí, pero voy a leer esto un momentico.
Mira lo que dice Apocalipsis 2, queda registrado ahí no vayan allá por el tiempo, dice Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado. Todo lo que hacemos decimos que lo hacemos en el nombre del Señor, ¿cierto? Y que lo hacemos por amor a Él. Pero ¿qué le dice a ellos, aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro? Creemos que lo hacemos por amor. Pero el Señor dice, la manifestación del amor no es que hagan todo por mí, sino que amen al prójimo también, como ustedes mismos. Porque si el amor está en nosotros, vamos a poder amar. No podemos decir es que por amor predico y no amar a las almas. Eso es mentira. ¿Cuántos hemos dicho eso? Por amor doy tal cosa para la hora, pero no amamos al hermano que está ahí al lado. La manifestación del amor es hacia él y hacia el prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que habla aquí. O sea, arduo trabajo, paciencia, ya tienen el conocimiento, ya disciernen quién predica la verdad y quién no la predica. Todo esto, y cierto, y nos sentamos y es que voy a ir a trapear, voy a ir a predicar, voy a ir a hacer esto, pero no amas. Les gusta que te amen, pero no amas. No amamos. Y esta es la característica del amor de Dios en nosotros. Entonces dice, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. El que no, permanece. ¿Qué nos demanda a nosotros? Permanecer. ¿Qué le cuesta al hombre carnal? Porque es un pámpano que sea. Exacto. Y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, no solamente que vengamos a ser oidores olvidadizos, sino que la palabra permanezca para que sea hacedor, porque es por la palabra que somos, el querer y el hacer es del Espíritu, no de nosotros. Él pone querer y hacer. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho, porque es el Espíritu el que nos hace pedir como conviene. Porque acá en las almas adúlteras dice, piden, pero piden mal y no reciben. Pero aquí dice que pidan. Cuando permanecemos en Él, no pedimos seguir nuestros propios deseos. Pasa algo especial que cuando tú estás en Él, Él pide por otros más que por ti. Eso es amar al prójimo. Pasa algo especial, que tú te empiezas a interceder y tú no intercedes por ti, porque Él dice, ocupados primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Tú sabes que tú estás en Él y que todo lo que te pase a ti te ayudará para bien, porque sabes que permaneces en Él. Pero cuando estás en Él pasa algo, el amor de Dios por los hermanos, orando, intercediendo por los hijos como si fueran tuyos, intercediendo por las parejas de Dios como si fuera la tuya, intercediendo por los padres como si fueran los tuyos, pero no, aló, para que oren por mí, aló, para que oren por mí, aló, para que oren por mí. Ahí no está reflejado el amor de Dios, aunque el amor de Dios se refleje orando por ellos. Porque Él pide conforme a la voluntad de papá. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice Juan 8 que si queremos ser verdaderamente discípulos tenemos que permanecer, porque hay discípulos falsos que no permanecen. ¿Sí? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. ¿En dónde hay que permanecer? En el primer amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El que no permanece en su amor, ¿guardará los mandamientos? Porque es por Él. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿En qué permanecía Cristo? En el amor del Padre. ¿En qué tenemos que permanecer? En Cristo, en su amor. Aquí está el secreto de todo. El yugo de Él es liviano y ligero. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo? De salvación. Este es mi mandamiento,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Aquí dice, entonces, aquí mira lo que dice en el 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pero ahora aquí dice, este es mi mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. ¿Cuántos quieren? Yo honro a padre y madre, yo hago esto y lo otro, pero ¿qué le dijo al joven rico? Toma lo que tienes, véndelo y sígueme. Dáselo a los pobres. Se entristeció mucho porque amaba más el dinero que a Dios y no amaba al prójimo. Y dice que era un joven rico. ¿Cuál es tu riqueza que te cuesta despojarte de ella para seguirle a Él? Nadie tiene mayor, escucha, y aquí es donde el Padre me habló, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Recuerdan a David y a Jonatán? Era tanto el amor de ellos que aún después de morir Jonatán, David siendo rey se acordó, ¿hay alguien en la casa de Jonatán que yo pueda dar misericordia? Cuando tú y yo amamos a Dios, Él se acuerda de nuestros hijos. Se acuerda de nuestra descendencia porque le amamos. ¿Sabe por qué el Señor es fiel con el pueblo de Israel? Por el amor de sus patriarcas. Por Abraham, por Moisés, porque le amaron. Y todo lo que hicieron fue por amor a Él. Fueron justificados por fe en este amor que los iba a sostener. Deja tu parentela, deja tu casa. Moisés, deja esto, deja lo otro. Y ellos por amor lo hacían, no por imposición como la iglesia de hoy quiere hacerlo. Por eso dicen, ay, es que el pueblo de Israel, Él por amor a sus patriarcas es fiel. Cuando tú amas a Dios, Él se acuerda, como David se acordó de Mefiboset, como estaba lisiado en una tierra llena de tristeza y de dolor, y se acordó del hijo de Jonatán. Así el Señor se acuerda de nuestros hijos para hacer misericordia. Pero es cuando le amamos. Pero cuando no le amamos, sino que amamos el mundo, iglesia, y las cosas que hay en el mundo, siendo infieles pero queriendo los beneficios del Señor. Corremos al mundo, corremos a los señores del mundo, pero nuestro Señor nos llama y lo dejamos a un lado. Nadie tiene mayor amor que este, quien puso la vida por nosotros. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿A quién le da a conocer, iglesia? A su amigo. El siervo hace porque le toca. El amigo hace porque le ama. Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del esposo. Y no hay mayor gozo para los amigos que somos del Señor, que la esposa se goce con Él. Que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Que Él crezca para que nosotros menguemos y ustedes corran a Él y no a los hombres. Porque a veces son siervos de los hombres, pero no de Cristo. Cristo es el que dio la vida en el pacto, sabes cuánto te he amado y que no hay mayor amigo que Él. Y lo cambiamos por el mundo. El que es amigo del mundo, pero si Él es amigo de Dios, de Cristo, eres hijo de Dios. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero os llamaré amigos porque todas las cosas oí de mi Padre, se las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que Él nos eligió y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué tiene que hacer con el fruto? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. 17:13. 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son, ¿por qué son tan amigos del mundo? Yo les he dado tu palabra. ¿Quién nos ha dado la palabra? No ha sido Él, iglesia, pero el mundo los aborreció. Esto va a pasar. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Quiero que entiendan esto. Esta oración Él la hizo en el Getsemaní. Por ti
por sus discípulos, por mí. Él vino a hacer una obra y es que creamos en este amor, que nada ni nadie nos puede separar de Él. Y este amor, en vez de dividir un hogar, puede darlo a conocer a tu pareja. Es una justificación a veces, iglesia, que Dios es el que está dañando un hogar, sino que aman al mundo y las cosas que hay en el mundo. Yo amo a mi Señor. Y todos los días le digo a mi esposo, yo lo amo tanto, porque sin Él nosotros no nos podemos sostener. Todos los días, y Él me dice, ¿qué tienes? Es que lo amo tanto. Yo lo amo porque Él nos ama demasiado y nos tiene mucha paciencia. Mi esposo está aquí, yo no estoy mintiendo. Le digo, sin Él nada va a funcionar, nada, iglesia. Y a veces la pareja es la justificación. Los hijos, ellos tienen que conocer con quién enlazaste tu alma, con Cristo. Tú eres de Él y Él es tuyo. Y todos los días estoy así, le digo, es que yo lo amo tanto porque no solamente por lo que hace en mí, cuando yo veo que alguien el Espíritu se está manifestando en esta vida, yo amo lo que Él hace con las otras personas y me entristece cuando se apartan de Él. Él lo sabe, yo le digo, me da tristeza lo que pasa con esta persona, porque se están separando de Él. Nosotros no somos del mundo, iglesia. No son del mundo como yo tampoco lo soy. Santifícalos en esta verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué nos santifica la verdad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por ti, por mí, por los que habían de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿La crees? Él ha dado palabra en esta mañana, para que todos sean uno. ¿Qué quiere Él? Que seamos uno, que tú y yo lo amemos y que el amor de Él sea manifiesto en cada uno de nosotros conforme al don de su gracia en cada corazón. Pero no puede ser que unos se rebelen, que unos sean rebeldes, que unos sean caprichosos, sino que nuestro corazón esté humillado ante ese amor, en que hagamos por amor las cosas, que dejemos que Él sea el que emane a través de nosotros. No ruego solamente por ellos, por nosotros, por los que han de creer por mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Para que qué es esto? Para que el mundo crea, para que tu casa crea, para que tu familia crea, para que la iglesia, la congregación crea, para que los vecinos crean, para que hablemos una misma cosa, un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios. No hablando unos de una cosa y otros de otra. Si permanecemos en el amor, será Él el que hable. No hablarán ustedes de su cuenta, ni lo que harán será de su cuenta, sino el Espíritu que mora en ustedes. Para que todos sean uno como tú y yo, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Por qué no se puede ser Cristo glorificado según Juan 7? Porque el Espíritu todavía no había venido. Es por el Espíritu que esto pasa, no por nuestras obras muertas, iglesia, sino por el Espíritu. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Dónde está la perfección? La perfección no está en lo que tú y yo hacemos. ¿Sabe cuándo llega el perfecto amor? Cuando somos uno solo en Él. Ahí llegó lo perfecto. Cuando habla en 1 Corintios capítulo 13, que viene Pablo, el apóstol Pablo, y exhorta a la iglesia de Corintios, era una iglesia llena de dones, de don de ciencia, de don de profecía, todo lo que tenían, pero estaban divididos, no estaba el fruto, a pesar de que estaban llenos de amor. Y Él les dijo muy claro, pueden tener todo esto, sin amor de nada servirá. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué don? Ser visto,
que obra en tu casa, el Señor dice, sean uno en mí, para que sea glorificado el Padre en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. La manifestación de los verdaderos hijos de Dios es el amor de Dios, el fruto, la unidad. Pero cada uno, dígame si no busca lo suyo propio, el crecimiento individual. Tenemos, dice que los dones y los talentos, todo esto lo dio para la edificación del cuerpo. Y hemos pedido cada uno como si fuéramos un cuerpo separado. El Señor nos llama miembros. Volvamos tú y yo y los que están conectados todos a Él. Él es el primer amor, para que Él sea el que obre a través de nosotros. La gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿No es hermoso, iglesia? Ahora pregúntate si tú quieres estar con Él, porque Él quiere estar con nosotros. No dice, no acabamos de leer en Santiago, que el Espíritu nos anhela celosamente, pero el que es amigo del mundo no lo quiere a Él, no lo ama, su alma no está enlazada con Él, sino con el mundo. Por eso dejamos el primer amor, porque amamos el mundo y las cosas que hay en el mundo. Te has secado, te has apagado, es porque estás distraído en el mundo. Pero Él dice que Él te ama y que te anhela celosamente, y que oró y rogó en ese Getsemaní para que donde Él esté, tú y yo estemos en la eternidad. Donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. El que cree, dice la palabra, verá mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Dónde tiene que estar el amor? En mí. Te invito a ponerte en pie. Vuelve a tu primer amor, iglesia. Vuelve a Él. El Señor está llamando, iglesia. Él llama y llama, como en el tiempo de Noé. Él nos ha amado. Y no con cualquier amor, sino con amor eterno. Juan 17 fue la oración que él hizo en Getsemaní. Y rogó para que donde Él esté, estemos nosotros. No solamente en la cruz, sino a través de esta oración, iglesia, en el Getsemaní.
nos dio el amor de Él por nosotros. Y nosotros hemos dudado del amor. Él se rindió y nos enseñó cómo hacerlo. Por eso dice que tengamos el mismo sentir que tú, amado. Él se despojó de sí mismo por amor. Él no se aferró a nada como nosotros nos aferramos a las cosas de Dios. Nosotros no somos el mundo, iglesia, si eres hijo de Dios. ¿Por qué nos aferramos al mundo si el mundo pasa en tus deseos? El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Porque no puedes ver el amor no solo en la cruz, sino orando por nosotros para que creyéramos en esta palabra, iglesia. No somos del mundo. Nadie se va a despojar del mundo si no cree que la ciudadanía es celestial, que somos llamados para una eternidad con Él. Todavía el mundo te controla, el afán y la ansiedad del mundo. Busca primeramente el reino de Dios, iglesia, y su justicia, lo demás será añadido. Que tu alma esté enlazada por el nuevo pacto con Él. Él murió para darnos vida juntamente con Él, iglesia. Nadie nos ha amado como el Señor nos ha amado, porque corremos siempre al mundo. Todo el mundo va a pasar y los deseos, iglesia. Salomón lo dijo: todo lo que está debajo del sol es vanidad. Nadie nos ha amado como el Padre a través de Cristo. Mueve tu mirada ahí, al autor y al consumador de la fe. Él te quiere dar fe en esta tarde. Pues, Cordero, manso, iglesia. Él nadie le quitó la vida, Él la dio por amor, por ti, por mí. Y aún en sus ojos brillaba el amor. Él pensaba en ti. Él pensaba en ti, en mi iglesia. Silencio de amor, sin condición, su cuerpo herido. Él te anhela y te desea celosamente, iglesia. Cuando mi culpa Él viene por su amada, por su enamorada, por la que le ama. me abrazó, Él viene por aquellos que han creído en el amor del Padre, la necesidad de enviar a su hijo. mi redentor. Viene por una novia fiel, iglesia. Sus pies temblaban, pero no retrocedió. Sus manos sangraban, llevando mi pecado. Sus fuerzas caían bajo mi iniquidad.
que la batalla no es fácil. Y Él te dice en esta tarde, yo soy tu poder y yo soy tu fuerza. Él dice, yo sabía que no podía libertarte por ti mismo. Él vino a libertarte, a rescatarte. Él pagó el precio de tu rescate, de tu alma. Él vino a hacer la obra que no podíamos nosotros mismos. Él hizo un pacto de amor, porque Él dijo que volvería por su amada. Necesitamos, Dios de los cielos y de la tierra, entender, Señor, que no hace su deseo, Señor. Que el tiempo se está cortando, Señor. Que como en los tiempos de Noé, Señor, muchos estarán, Señor, en sus asuntos. Y estás llamando a tu iglesia a ser injertada en Cristo, tu amor, Señor. Oh Señor, sopla, Señor, despierta los espíritus, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Quita todo autoengaño, Señor, toda levadura, Señor. La levadura de Herodes, de los fariseos, la hipocresía y la vanagloria, Señor. Volver a tu primer amor. Tú eres el primer amor, mi Cristo. Tú eres la vid verdadera. Aleluya. Yo viviré de su amor. Yo aleluya, Señor, bendito sea Dios. Yo viviré de su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomad la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él te está llamando, iglesia, a beber del vino nuevo, el nuevo
la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, el cuerpo, la que discierne, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra, Señor, porque tu costado fue traspasado con una lanza, como escrito está, para que muchos crean, para que esta palabra penetre donde no puede llegar el hombre, Señor, sino que llegue la palabra de ese espíritu, para que todo aquel él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. ¿Cómo crear, Señor, si no se les predica la verdad? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, si esta palabra no viniera de ti, Señor? Convence tú, Espíritu Santo, que volvamos a ti, que volvamos al primer amor, a tu Hijo, Padre, al autor, para que lo cojo no se salga del camino, para que el de la rodilla enferma y el de corazón apocado vuelva a ti, Señor. Tú, el autor de esta mayor carta de amor, Señor. Tú, mi Cristo, tú que eres verdad y vida, Señor. Que los corazones vuelvan a ti, Señor. Porque es tiempo de volver al Señor y Él se volverá a nosotros. Porque habrá juicio en la tierra, iglesia. Y solo bajo su abrigo estaremos seguros. Solo en Él. Él es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Su amor, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Les bendigo, iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, le damos gracias por su bendita palabra.